Hola amigos, bienvenidos a otro huerto tour, al huerto tour de abril. Estamos a mediados de abril y la verdad es que por fin ha dejado de llover, aunque dan más lluvia, que siempre se agradece, pero ya sale el sol y han empezado a crecer bastantes cosas y a germinar muchas de las cosas que sembré y os los voy a enseñar. También han empezado a florecer muchas cosas, como esta salvia, que está súper bonita. Tengo que plantar más, porque solo tengo esta y creo que lo que tengo que ponerme a hacer es ya a hacer esquejes, porque me parece que está preciosa. Y esta lavanda también está florecida y súper bonita. La lavanda me encanta. Los perejiles ya están todos en flor, bueno, están floreciendo, no estoy quitándoles los tallos ni nada porque he sembrado algunos y creo que plantaré más, porque ya hablamos en unos vídeos anteriores sobre que si plantas el perejil en mayo tienes perejil todo el año. En mayo voy a plantar perejil y estos los estoy dejando florecer, que bueno, están bonitos. Aún las hojas aún se pueden usar, pero cuando florezcan del todo pues ya dejarán de hacer hoja y entonces no. Bien, ese es Cuco. Bueno, este es el perro de nuestros primos que está aquí de visita. Ven aquí, Cuco, ven a decir hola. Ven aquí. Es un niño súper lindo, miradle por favor. ¿Qué has comido? Bueno, pues este niño es un angelito, le queremos mucho y le estamos mimando un montón, pero os voy a tener que contar en otro vídeo que también la ha liado un poco. Teníamos una oca sentada en el vergel, ¿os acordáis? Estaba incubando huevos, pues ya no los está incubando, porque este niño se portó mal. Pero no os preocupéis porque hemos recuperado los huevos, pero bueno, eso es un tema para otro vídeo. Pero bueno, este es Cuco. Bienvenido, Cuco. Bien, sigamos. Este bancal lo he preparado y está todo preparado porque en este bancal ya he decidido que voy a plantar tomates. Todavía no sé, porque como pusimos el vallado y eso, quitamos los cables que teníamos, el cableado para atar los tomates. O sea que todavía no sé cómo voy a atar los tomates, pero sé que irán en este bancal. Aquí aún tenemos un poco de apio que plantamos el otoño pasado, que lo dejaré. Normalmente yo lo que hago en estos bancales anchos, si voy a plantar, bueno, lo que voy a hacer ahora es plantar los tomates en el centro y a los lados voy a plantar lechugas, voy a plantar ahora un montón de flores, plantas más bajitas que no vayan a incordiar a los tomates o que puedan hacer bien a los tomates. Los voy a plantar en los lados y en las dos filas del centro plantaré tomates. Entonces ya he empezado a plantar flores, por ejemplo. Aquí tenemos unos tajetes que son como tajetes diminutos. ¿Te gusta? Vale, he plantado unos cuantos más. Por ejemplo, cuando voy limpiando este bancal para preparar para los tomates en el centro, todas las caléndulas que hay las dejo, las caléndulas de los bordes, las que están en el centro no, porque así voy dejando hueco, pero como en el borde no voy a plantar tomates, pues ahí se quedan las caléndulas. También aquí estoy viendo que tengo una berenjena que sobrevivió el año pasado. Veremos a ver si sale. En este bancal tenemos los ajos. Estos ajos sufrieron un poco este invierno y por eso no están tan bonitos, pero nos los hemos estado comiendo como ajo tierno y bueno, los que no los comamos como ajo tierno pues seguirán como ajo normal. También estoy viendo, en este bancal estuvieron los tomates mini, cherry, grosella, diminutos, y estoy viendo que están saliendo un montón. Mira aquí hay dos, aquí hay unos cuantos. Y la verdad es que este bancal todavía no he decidido lo que voy a poner este verano, entonces a lo mejor dejo que salgan esos tomatitos y ya está. Bueno, este bancal también lo he preparado
En este bancal tenía antes los espárragos y todos los espárragos los he movido a ese bancal, pero en este bancal ya lo he preparado. Que para prepararlo lo que hago es pasar la laya de doble mango, luego pongo compost encima, y en este bancal he decidido que voy a poner este año los boniatos. Todavía no tengo boniatos y el año pasado la verdad es que me costó bastante encontrar esquejes de boniato, porque los boniatos se plantan de esqueje, y al final el año pasado lo que hice fue hacer yo mis propios esquejes de boniato, lo que pasa es que no los planté en el huerto, da igual. Pero vamos, tardaron bastante en salir los esquejes de boniato de los boniatos, con lo cual debería ponerme ya. Para sacar los esquejes de boniato, coges un boniato, sobre todo que esté bien turgente y fresco, y si ves que tiene unos brotecitos mejor y lo pones, los brotecitos van a salir sobre todo por un lado, entonces pones la parte que no tiene brotecitos en agua y la que tiene brotes que no esté en agua, para arriba, y lo pones así en un vaso, así salen los brotes, y esos brotes luego los coges, los metes en agua y a eso le van a empezar a salir raíces, y eso es lo que plantas. Es bastante fácil, pero tarda bastante tiempo, con lo cual hay que empezar con tiempo. En este bancal están todos los espárragos, que como veis ya algunos se han hecho súper altos, ya están empezando a hacer flores. Creo que he cosechado literal 3 espárragos de este bancal. Creo que este año no voy a cosechar más. Realmente con los espárragos recomiendan esperar unos cuantos años para que se establezca bien la planta antes de empezar a cosechar. Bueno, yo los planté en febrero del año pasado, con lo cual llevan un año y poco aquí, y como algunos luego los trasplanté de ahí a aquí y sufrieron un poco, pues bueno, he decidido que este año no cosechaba y lo que haré es empezar a cosechar el año que viene. Pero en cualquier caso, siempre que tengas espárragos, no se debería cosechar todo lo que salga, siempre hay que dejar algún que otro espárrago que se haga planta entera como esta, para que la planta termine su ciclo. Bien, aquí ya he plantado algunas cosillas que tenía en el invernadero. He plantado las lechugas que están ahí, y en este lado he plantado unas acelgas que sembré el otoño pasado en el invernadero, pero nunca las planté, entonces las he plantado ahora. Y yo creo que esto es igual que con lo que estábamos hablando del perejil el otro día, que estas acelgas, si salen solas, suelen germinar solas en otoño, y entonces, o a finales de verano, y empiezan a crecer a finales de verano, todo el otoño, todo el invierno, y ahora en primavera ocurre esto, que empiezan a florecer. Todo esto son acelgas que ya están floreciendo porque ha llegado la primavera, los días empieza a hacer más calorcito, los días se hacen más largos y entonces empiezan a florecer. Pero creo que al igual que el perejil, si los planto ahora, no van a florecer ahora, sino que durarán más tiempo. Quizá, aquí es que en verano hace mucho calor, pero quizá podrían durar todo el verano. No lo sé, veremos a ver. Pero bueno, no quería tirarlas porque las tenía en el invernadero, así que las he plantado. Y aquí, como veis, es lo que digo. Aquí en el centro irán los tomates y en los lados he ido plantando cosas. He también plantado bastantes flores. Ahí tengo un par de girasoles. Bueno, sigamos. Estos dos bancales son los que tenían patatas y habas durante todo el invierno. Este ya lo he preparado para poner calabazas y creo que pondré también maíz, aunque no estoy segura, pero bueno, calabazas sí. Este de al lado aún tiene las habas. He estado encontrando algunas habas, han estado produciendo, no muchas, como han pasado un invierno así como difícil, las pobres habas, pues bueno, no han producido muchas, pero algunas sí. ¿Alguien más se come las habas así? Como si fuera un altramuz. La piel y el interior. La piel es que está más amarga, me gusta más comerlos así. Bien, pues en estos bancales vamos a plantar calabazas que ya tengo en el invernadero y las voy a plantar pronto, por aquí. Bueno, aquí está el cardo, el famoso cardo. De momento no tiene ni mucho pulgón ni mucha cosa, pero está bonito, ¿no? Vale, este bancal también lo he preparado medianamente. Este es uno de los mejores bancales que tengo. Tiene muy buena tierra y no lo tengo que preparar tanto como los demás porque la tierra está muy esponjosa. Aquí tenemos un montón de acelgas, pero ya he empezado a plantar. Bueno, y aquí tenemos las alcachofas, que están muy bonitas. Normalmente las alcachofas para esta época del año ya están muy grandes y ya empiezan a hacer
las flores, que es antes de que se termine de desarrollar la flor, eso es la alcachofa que te comes. Pues yo creo que porque no he regado mucho y aquí había unas enormes borrajas que estaban ocupando un montón de espacio, no han crecido mucho. Entonces no sé si terminarán su ciclo o no, pero en cualquier caso yo he empezado a rellenar ya con plantas de verano. Por ejemplo, aquí estos son calabacines, otro calabacín, también he puesto ya algunas flores, estos son cosmos, ¿los ves? Y por aquí más. Poco a poco iremos quitando estas acelgas, ya sea antes o después de hacer semilla, porque tengo muchas semillas de acelga, tampoco necesito muchas, pero aún vamos cosechando hojas que vamos comiendo, con lo cual tampoco las quiero quitar y, no sé, le dan verdor al huerto que me gusta. Pero bueno, aquí iré plantando más calabacines que tengo en el invernadero, o sea que quizá debería empezar a quitarlos pronto. Y aquí he puesto más calabacines, ¿veis? Aquí hay otro, por aquí tengo más, y entre los calabacines he ido poniendo maíz. Aquí tenemos maíz, estos maíces los germiné en el invernadero y ya los planté el otro día, que realmente lo que había pensado era poner estos maíces entre las calabazas ahí, porque esta asociación de plantas la conoce mucha gente, la de las 3 hermanas, que es lo que hacían los incas durante miles de años, ¿no? Que cultivaban las calabazas o cucurbitáceas con maíz y con judías, porque cada una tiene un sistema radicular diferente y consume más de unos nutrientes que de otros, con lo cual se asocian muy bien juntas. Y además la calabaza suele ir por el suelo, el maíz sube para arriba, con lo cual pueden ir juntas, y luego la judía normalmente se pone de enrame para que la judía suba por el maíz. A mí nunca me ha salido muy bien esa combinación, porque veo que lo que hay que hacer es, en el tiempo, hacerlo muy bien. Yo no puedo plantar una calabaza así de grande con un maíz así de grande o sembrar el maíz directamente, porque el maíz crece más lento que la calabaza y de repente la calabaza le hace sombra, el maíz no acaba de salir, las judías no acaban de subirse, total, siempre me ha salido un desastre. Entonces yo este maíz lo empecé al mismo tiempo que las calabazas para poder tenerlo más grande y poder plantarlo junto. Bueno, pero he puesto el maíz aquí y espero que aquí este calabacín, si hace buen tiempo, se puede hacer muy grande muy rápido. Entonces lo que tiene que ocurrir es que el maíz salga por encima de donde puedan llevar las hojas antes de que lleguen las hojas, porque si la hoja viene aquí, le tapa, el maíz ya no sale. Pero bueno, veremos a ver. También he puesto algunas flores en todos los huecos. Estos son cosmos que también realmente pueden salir entre las hojas de los calabacines. Aquí seguimos teniendo bastante hinojo, que como veis ya quiere empezar a florecer, que está muy bien porque las flores de hinojo les gusta mucho a los polinizadores. Bien, y veis aquí ya he puesto un tramo entero solo de maíz y aquí por ejemplo tenemos otro pimiento. Esto era un jalapeño que de momento sigue vivo y parece que también va a brotar este año. Quiere decir que realmente este año podría haberme ahorrado sembrar pimientos en el invernadero, o por lo menos no tantos como he sembrado, porque han sobrevivido un montón este invierno, no ha hecho nada de frío. Aquí están las hierbaluisas que ya empiezan a salir. ¡Hola, Cuco! ¡Hola, chiquitín! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven a decir hola! ¡Ay! ¡Ay! No hay nada mejor que tener un cachorrito en casa, ¿verdad, Cuquito? ¿Verdad, Cuquito? Es que huelen a cachorro. Es que es muy lindo, ¿no? Bien. Sigamos. Aquí tenemos más apio, que también ahí está, pues muy bien. Que ya veo que algunos están empezando a querer florecer. Y al igual que el perejil, el apio una vez florece ya no va a hacer más hojas, pero sí que medio sobrevive, o sea, no se muere como el perejil sí que se acaba muriendo en verano, pero el apio yo veo que sí que sobrevive y luego, llegado el otoño, empieza a brotar, en vez de una sola planta, salen muchas pequeñitas, ¿no?, de la misma corona, y al final, pues bueno, puedes usar las hojas como condimento o puedes usar eso, las hojas como en el caldo. No es tan tierno como para comértelo así crudo, pero sigue estando bien. Aquí tenemos el bancal
bueno, los bancales que ahora tienen los arcos. Aquí están todas las lechugas que sembré a voleo, que ahora ya se ve que son lechugas, todavía no podemos cosechar porque las hojas son muy pequeñas, pero una vez salgan y esté así de alto ya puedo venir con una tijera y coger hojas y luego eso vuelve a salir. Es una manera muy fácil de sembrar las lechugas y de cosechar también, cortas y vuelve a salir. Es posible que al final realmente sacas la misma cantidad de lechuga del bancal que si plantaras una lechuga. Pero a mí esto me parece mucho más fácil de hacer. Y también están todas las cebollas entre medias, que estas son las cebollas que plantamos en otoño y las gallinas aquí hicieron mucho destrozo y muchas se murieron, pero bueno, las que estaban las dejé mientras sembré y están saliendo muy bien, la verdad. En estos arcos todavía no he plantado nada. Tengo en el invernadero melones, pepinos, alficós. Y aquí están las espinacas, que también las sembré de siembra directa y ya están saliendo. Y lo que también está saliendo por aquí, un montón, son girasoles. Todo esto son girasoles espontáneos. Mira, aquí estos. Y aquí este. Que están saliendo solos. Lo que he pensado hacer, porque he sembrado unos cuantos en el invernadero y iba a sembrar por aquí, pero lo que he pensado que puedo hacer es sacarlos de donde están, si están en un sitio que no quiero que estén o que no tiene gota, y empezar a plantarlos. Es el mismo trabajo, pero más rápido, creo. Aquí están los puerros, que también están muy bonitos, pero hay que empezar a comerlos ya, porque si no, enseguida, en cuanto hace mucho calor, empiezan a florecer. En cuanto florecen, el tallo floral es muy duro en el centro y entonces ya no está tan bueno de comer, porque eso está tan duro que lo tienes que cortar y sacarlo y entonces, bueno, tienes menos producto. Así que nada, hay que empezar a comerlo. Nos gustan como caramelizados, así como hechos a fuego lento, eso está muy rico. O si no, en crema de puerro, bichisuas, también está muy rico. Y si no, en caldo siempre lo añadimos, o en sopa también está riquísimo. Hay muchos usos para el puerro. Aquí tenemos más acelgas. Mi amor por las acelgas yo creo que nunca acabará. Y me encanta verlas, los salvajes que se ponen, lo grandes que se ponen, porque tú ves una acelga, una planta de acelga, que parece tan inocente, tan pequeña, y de repente se hacen unos verdaderos monstruos. Que verás. ¿Este qué? Y no ha terminado de crecer, ¿eh? Y tiene unas pencas, o sea, mira el tamaño de esta hoja. Es una bestia. ¿No te resulta increíble? Sí. Además, lo bueno de las acelgas, yo cuando las quito, si tengo que quitarlas, siempre dejo la raíz en el suelo. Y la acelga tiene una raíz súper potente, muy fuerte, que llega bastante profundo. Entonces, todos esos canales que han creado estas raíces de las acelgas, o sea, las raíces que tiene esta acelga son muy fuertes para mantener esta gran planta erguida. Entonces, todo eso lo que hace es crear, darle estructura al suelo, crear y regenerar el suelo. Entonces, las acelgas me encantan por eso también. Y a todos los animales que tenemos les gusta, a los caballos, los patos, las ocas, todo. O sea que es una planta fantástica. Aquí tenemos las lechugas que plantamos y aquí está el pimiento que me habéis dicho que se llama sombrero de obispo, que parece un chile picante pero no lo es. Y está saliendo, la verdad. Mira, estos son brotes nuevos, muy bonitos. Tenemos dos. Y la verdad es que me alegro porque no guardé semilla el año pasado, no sé por qué, se me olvidó. Yo no sé de dónde salieron, porque de todas las semillas que tengo, ninguna es esto. Con lo cual, me alegro que hayan sobrevivido y este año sí que guardaré semillas. Bien, sigamos. Aquí, no sé si os acordáis, el año pasado planté tupinambos. Los tupinambos son del mismo género que el girasol, entonces la flor... Este perro... A ver, perro, ¡wow, no se wow! corre en el huerto, ¿eh? Oh, madre mía. Los tupinambos son del mismo género que el girasol, tienen una flor parecida al girasol, muy bonita, y si os acordáis el año pasado yo los planté aquí y ya están empezando a salir. Yo lo siento, Caro, pero tienes que hablar sobre aquellos. Estos son mis pollos. Son nuestros pollos adoptados porque los incubó una pata, la pata al final no los cuido bien, total. Han estado en casa, no hemos
conseguido sacarles fuera porque ha estado lloviendo sin parar y haciendo frío. Entonces han estado dentro de casa y están enormes. Así que cuando vengo al huerto me los saco de paseo. Y en casa, bueno, es un espectáculo, porque ya de la maceta que tenemos se salen y ya han aprendido a salir y que les encanta estar fuera, entonces se pasean por el suelo y vienen a la cocina y nos dicen hola y se suben a los pies, entonces a cada uno que entra en casa le tengo que decir cuidado con el pollo, no le pises. Pero bueno, ya empieza a hacer mejor tiempo, mañana les vamos a sacar y bueno, ahora os los enseño que vamos a entrar. Pero bueno, que los tupinambos ya han empezado a salir, están aquí. Si os acordáis, el año pasado esto se puso precioso porque primero se pone verde, obviamente, porque salen los tupinambos, y ya para septiembre se pusieron súper altos, pero como 2,5 metros, lleno de flores amarillas, realmente estaban muy bonitos. Pero bueno, vamos a entrar aquí. ¡Pollitos! ¡Puch, puch, 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 puch! Ven aquí, pollitos. Vale, pollos, vale. Bueno, estos son mis pollos. Están llenos de tela de araña, pobrecicos. Pero nada, yo ahora me los llevaré a casa porque duermen dentro de casa, pero les gusta venir aquí y realmente no salen del invernadero, pero les gusta estar aquí, se comen piedrecitas, comen arañas y además no tienen frío. Venga, luego les llevo a casa, chicos. Vale, pues aquí están mis plantas, que la verdad es que han crecido un montón desde el último vídeo. Mira, estos son todos los tomates. Los tomates ya los he separado. Mirad, algunos ya hay que empezar incluso a podarlos. Si veis aquí, esto es justo la axila, que es donde empieza a salir la rama de tomate. Pues eso es lo que se suele podar para hacer un tomate que salga recto y tenga solo una rama, un brazo. Bien, pues realmente mi idea era tener solo este número de tomates, pero al final, cuando ves que empiezan a salir 2 o 3 en la misma celda y dices, no, no los quiero matar, bueno, total, que he estado trasplantando algunos. Acabas con el doble. Y acabo con casi el doble de tomates, pero bueno, creo que tengo espacio y si no, pues tengo suficiente para regalar. Y aquí tenemos las flores, que aquí, por ejemplo, están las caléndulas que las quiero plantar ya. Aquí tenemos los pimientos. Más pimientos, las berenjenas que ya están creciendo súper bien. ¿Las ves? Aquí tenemos más flores, tajetes, veis, aquí he estado sacando algunas para plantar. Aquí están las calabazas, que veis, algunas ya las tengo que ir plantando porque se están poniendo súper grandes. Más flores. Aquí es donde tenía el maíz, que ya lo saqué, pero también he sembrado más maíz. Aquí tenemos la albahaca. ¿La ves? Son lindas, ¿no? Más caléndulas, albahaca morada. Es que eso no se ve casi. Aquí tenemos más calabacines, ¿veis? Aquí están los que... Aquí faltan los que ya he plantado. Aquí están los melones, pepinos y todos los que voy a plantar en los arcos. Más maíz, voy a sembrar más maíz. Bien, vámonos, cuidado que tienes un pollo ahí. Sigamos por aquí. Ay, que te sigue el pollo. No pasa nada. Bien, en este bancal es todo puerros. Este principio son puerros y luego ya más de la mitad para el final son cebollas. Y aquí en este bancal, en esta parte, es donde están las berenjenas que sobrevivieron, que ya están saliendo mejor. Y estoy casi segura que estas van a empezar a producir pronto. Las veo bien. Y les he puesto lechugas por aquí para rellenar huecos. Y siguiendo este bancal, plantamos aquí las patatas. Y las patatas ya han empezado a salir súper bien. Esta es la planta de la patata. Creo que los plantamos hace ya un mes y poco. Pero bueno, las patatas, ahora que empieza a hacer buen tiempo, tienen las patatas hechas a los 3 meses más o menos. Así que yo creo que pronto comeremos... ¡Ah! ¡Mira! No sé si os acordáis que sembré equinacia en el invernadero porque el año pasado sembré y luego no me salió. Esta es la equinacia del año pasado. ¡Ay, qué ilusión! A ver si este año hace flor. ¡Ay, no la había visto! Me encanta. Bien, pues ahí está la equinacia. Mira los pollos. Bueno, que eso, que las patatas en unos
no sé, yo creo que en 2 meses ya estaremos cosechando patatas y aquí quiero plantar maíz. Siempre estoy buscando un sitio para poner maíz, aquí pondré maíz, aquí después de las cebollas también pondré maíz. Que a las cebollas no les gustan nada las hierbas, quieren estar ellas solas y solo cebollas, porque si no las hierbas como que les hacen sombra, no salen bien, y si luego esas hierbas se hacen muy grandes y vas a quitarlas, les molestas las raíces y ya la cebolla tampoco quiere salir bien, con lo cual yo aquí tengo que venir a quitar hierbas, porque con todas estas lluvias han empezado a salir un montón y bueno, que tengo que venir ya. ¿Veis? Aquí hay una cebolla y aquí hay una hierba al lado, y si la quitamos molestamos mucho a la cebolla, entonces hay que quitar las hierbas antes de que se hagan grandes. Pero bueno, que las cebollas están saliendo bien, y las cebollas igual, yo creo que para mediados de junio, no, probablemente finales de junio ya estaremos cosechando estas cebollas y podremos plantar aquí otra tanda de maíz. Bien, si pasamos, es que ¿cómo puede ser tan gordo? Si pasamos aquí al otro lado, aquí plantamos guisantes y en estos guisantes les pusimos estas ramas, restos de poda, para que los usaran como tutores. Los guisantes ya han empezado a salir aquí y también tengo que venir a quitar hierbas porque hay bastantes. Pero bueno, están saliendo. Muchos me habéis dicho, bueno, pero los guisantes son de invierno, ¿por qué ahora? Realmente los guisantes aquí también se suelen sembrar en febrero o incluso en enero, pasan el invierno creciendo y luego llega la primavera, ya están grandes y ahora estaría escogiendo guisantes. Los he plantado ahora y realmente ahora se puede también, porque es un cultivo de crecimiento que tiene un ciclo bastante corto, entonces se puede plantar también en primavera. No lo he hecho nunca, pero bueno, este es el año de prueba. A mí me gusta siempre probar cosas nuevas. Pasemos al próximo bancal. Este bancal tiene los ajos creo que los sembramos en octubre y aquí están, ya están bastante gordos. Estos son los que no estamos cosechando como ajo tierno porque están saliendo mejor que los de arriba, entonces estos para eso, yo creo que estos sí, para mediados de junio estaremos cosechando los ajos, que los pondremos a secar y ya para consumirlos como ajo seco. Bien, vamos para allá. Bueno, aquí están los pimientos, que ya os enseñé en el vídeo, bueno, en el Huerto Tour anterior, que sobrevivieron el invierno. Y como veis ya están brotando súper bien. Yo creo que estos también van a empezar a producir bastante pronto. Y espero que empiecen a producir antes de lo normal, porque aquí normalmente los pimientos los plantamos como plantitas sobre estas fechas, a lo mejor dentro de un par de semanas, no empiezan a producir bien hasta ya finales de verano, o sea, realmente no estamos comiendo buenos pimientos hasta agosto o así. Entonces realmente me gustaría ver si ahora, sobreviviendo el invierno, podemos estar comiendo pimientos, no sé, en finales de junio, a lo mejor, estaría bien. Vamos por aquí. Aquí tenemos... Sí. Aquí en este bancal tenemos las remolachas que sembramos Anika y yo de siembra directa. También tengo que ir quitando hierbas porque me salen por todos lados. Pero, ¿veis? Esto son remolachas que ya están saliendo y con suerte podremos cosechar, porque las remolachas son otra cosa que aquí normalmente se siembra en otoño. Ahora, en primavera, es cuando ya engrosa bien y puedes comer tus remolachas, que es lo que ha ocurrido aquí. Estas son las remolachas que sembramos en otoño y realmente ahora, si yo hubiera regado mejor este invierno y otoño, habría salido mejor, pero ahora es cuando están engrosando y ya podemos ir comiendo. Pero también es cuando empiezan a florecer. ¿Veis? Aquí hay algunas que están floreciendo, que no me molesta del todo porque hay algunas que me gustaría guardar semilla, pero hay otras que me gustaría comerme y una vez florecen, la raíz ¿cómo se dice? Se hace muy fibrosa. Sí, se hace muy dura. Entonces, bueno, que no está tan rico. Total, que aquí deberíamos venir ya a cosechar porque queremos hacer remolacha encurtida, como la hace mi padre en Dinamarca, y a ver si nos sale bien y podemos cosecharla antes de que florezcan todas. Dile a Neo que coja el pavo. Neo, ¿dónde estás? Ven aquí, vamos. Coge el pavo, Neo, cógelo. Coge el pavo, Neo, cógelo. Neo, cógelo. Coge el pavo, Neo, cógelo. Qué gracia que le ladre. Ya ha alterado a todos. Bueno, pues
mi idea es que a lo mejor ahora, sembrando ahora, no florezcan tan rápido o que engrosen más antes de florecer, no sé. Realmente cada año pruebo algo nuevo, este año estamos probando bastantes cosas nuevas y eso, que pronto tenemos que cosechar esto. A ver, Anika, están bonitas. Mira, esta está muy bonita, ¿eh? Mira. Súper suave. ¡Oh! Me encanta. Mira mis pollos. Hola, pollos. Vale, vamos a terminar con el barril de vino que llenamos hace poco. Venga, pollos. Puch, 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 puch. Puch, 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 chup, 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 chup. Chup, 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 chup. Son demasiado. Bueno, aquí en el barril de vino todavía no le he puesto el riego, que lo tengo que hacer ya. Aquí sembramos de siembra directa rabanitos que ya he venido a clarear, porque los rabanitos conviene, o normalmente lo que se hace es sembrar de más y luego, cuando ya han germinado todos, ir quitando para que haya un buen espacio entre ellos. Si veis aquí, están muy bien espaciados entre sí, aunque realmente, mirad, aquí hay algunos que ya se están quedando en la sombra, estos yo los podría quitar. Pero he quitado bastantes, hay una distribución, digamos, bastante homogénea, bien, una buena distribución. Y también plantamos aquí rábano picante. Esto es rábano picante que nos han mandado de Alemania y está saliendo súper bien de momento. Esperemos que este verano, con todo el calor que hace aquí y el calor seco que hace, no se nos muera. Pero de momento está saliendo bien. El rábano picante lo usamos para hacer esta poción mágica que usamos para mantenernos sanas todo el año, que lo hemos compartido en varios vídeos, los dejaré en la descripción. Pero bueno, que siempre nos cuesta mucho encontrar rábano picante en España y siempre nos lo traemos de Dinamarca cuando vamos a visitar la familia. Esperamos que salga bien. Pero bueno, con esto ya se acaba el huerto tour. La verdad es que tengo ganas de este verano en la huerta. Espero que vaya saliendo todo bien, que no tengamos catástrofes climáticas como el año pasado. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. A ver, pollos, vamos a la cama. ¿Coges el...? Sí. ¿Nos remolacha? Vamos a la cama, niños.